Bueno, hermanos, para comenzar, los levitas siempre antes de empezar el día y cualquier ministerio tenían que purificarse. Purificarse significa que ellos tenían que lavarse muy bien y quitar toda contaminación de carne o de espíritu. Y también debían confesar sus pecados y debían hacer unos ritos de lavamiento adicional, porque era una purificación ritual, y además tenían que hacer otras cosas ahí, pero no es eso lo que vamos a hablar. Quiero pedirles que abran su Biblia en Romanos 14, versículo 16. Romanos 14, 16. Sí. Y don Mario Bolaño nos va a leer el versículo para todos. Ok, amén. 14, 16. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. ¿Alguna otra versión que tengamos? Amén. No sea pues vituperado vuestro bien. ¿Otra? ¿Alguna otra que tenga? Bueno, voy a leerles esta versión que tengo yo. Dice así: por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Repito, por tanto, no dejéis que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar para confesar nuestros pecados. Hagamos una oración juntos. Recuerden que el sistema de los levitas antes de Cristo consistía en sacrificios diarios que la gente llevaba y ofrecía a Dios, pero esos sacrificios no eran para pedir perdón, sino para quitar la culpa, porque la culpa no puede estar en el que sirve a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, vamos a orar. Oremos juntos. Padre Santo, Padre Santo, le pedimos perdón Le pedimos perdón por toda la iglesia local, por toda la iglesia local, por todos los pecados cometidos, por todos los pecados cometidos, por todos los hermanos fieles. por todos los hermanos fieles. Le ofrecemos la sangre de su Hijo Jesucristo, Le ofrecemos la sangre de su Hijo Jesucristo, porque sabemos que esta sangre es capaz de limpiarnos porque sabemos que esta sangre es capaz de limpiarnos y es capaz de eximirnos y es capaz de eximirnos de lo que merecemos de lo que merecemos por nuestras caídas, por nuestras caídas, o sea, redención. o sea, redención. Pedimos redención Pedimos redención para toda la iglesia, para toda la iglesia. y bajo esa limpieza Y bajo esa limpieza queremos ser llenos del Espíritu Santo, Queremos ser llenos del Espíritu Santo para que nos dé un nuevo corazón, para que nos dé un nuevo un corazón, corazón de carne, un corazón de carne, un corazón limpio, un corazón limpio, no contagiado no contagiado por carne por carne o espiritualmente, o espiritualmente, que esté dispuesto que esté dispuesto a recibir su palabra a recibir su palabra y sea bendecido y sea bendecido por la comunión por la comunión con Dios mismo. con Dios mismo. Gracias, Señor, Gracias, Señor. en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy el tema es la apostasía, y vamos a usar el libro más duro de toda la Biblia, el libro más fuerte, el libro que habla más, digamos que es un libro que advierte, ¿verdad? Es el libro de Judas. Busquémoslo, está antes de Apocalipsis. Judas. Este es el libro más fuerte de toda la Biblia. Y es un libro escrito, por así decirlo, de emergencia. Recuerden que el tema es la apostasía, y vamos a desarrollarlo hoy con este libro, tanto en la escuela como en la predicación. Vamos a leer aquí un poco, pongámonos en pie. Leamos antigonalmente algunos versículos para entrar
en materia. Dice la Escritura: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, mientras me esforzaba por escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribir para exhortar a que contendáis eficazmente por la fe que fue entregada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de ese nuestro Dios, y en el Dios soberano y Señor Jesucristo. Bueno, vamos a quedar hasta ahí de momento. Pueden sentarse. Vamos primero a aclarar quién es el escritor del libro de Judas. Bueno, yo sé que ustedes son estudiosos bíblicos y algunos leen la Biblia todos los días y pues conocen toda la Escritura. Pero quiero decirles, hermanos, que así como Judas escribió para advertir, así yo quiero advertirles algo que esta semana descubrí. Yo estaba en un taller aquí cerca, por donde viví Jaime y Andrea, y estaba haciendo un trabajo ahí de soldadura y me quedé, y el muchacho estaba escuchando radio. Estaba hablando por radio un supuesto sacerdote católico despotricando contra la iglesia local y exaltando a la Virgen María de una manera que yo nunca había escuchado. Atacaba a la iglesia local porque no cree en María, atacaba a la iglesia local porque no entiende a María, atacaba a la iglesia local porque no está adorando a María. Entonces yo aproveché para conversar con el muchacho que tenía interés espiritual, si no, no estuviera oyendo eso. Pero él estaba vacunado. Vacunado significa que él me preguntaba: ¿pero usted no es católico? Le digo: no, sí, yo soy católico. Católico significa universal y todos somos universales. Entonces, en el tanto que católico es universal, yo soy católico. Pero entonces, ¿por qué usted habla así? No, yo hablo así porque yo creo en la Biblia, yo no creo en ese señor que está hablando, no sé quién es, no lo conozco, pero ese señor miente y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si él miente, yo creo en la Biblia. ¿Qué prefiere usted? ¿Creer en la Biblia o creer en un ser humano? O sea, no, yo definitivamente yo creo en la Biblia. Le digo: bueno, entonces, ¿usted lee la Biblia? Ah, no. Le digo: bueno, entonces en vez de escuchar radio, mejor léase los 4 evangelios, empiece a leer la Biblia. Pero es que usted tiene que ser evangélico. Le digo: no. Bueno, aunque evangélicos somos todos, usted también, porque usted cree el evangelio. ¿Verdad que cree el evangelio? Sí, claro, que todos somos evangélicos. Entonces así me lo fui llevando para darme cuenta que este Papa ha vacunado a la gente y que los curas estaban preparados ya desde hace 30 o 40 años para este golpe que está dando la Iglesia Universal de apostasía. ¿Y por qué de apostasía? Porque si usted lo ve, el hecho de que un papa, que antes se le llamaba el Papa Negro y que en realidad se veía como un mito, porque todo el mundo hablaba del Papa Negro y nadie sabía quién es, pero todo el mundo sabía que los jesuitas son el Papa Negro. Pero ¿quién sabe qué es lo que creen los jesuitas? Bueno, para que usted lo sepa, mi esposa y yo éramos estudiantes bíblicos desde que éramos novios. Y el arzobispo de Punta Arenas era nuestro profesor, Óscar Fernández, decano en aquel tiempo del Seminario Mayor, y hoy es posiblemente llegue a ser arzobispo de Costa Rica porque todavía está joven.
El hombre es una eminencia teológica, es un hombre preparado, pero él nos enseñó lo que creen los jesuitas. Le voy a decir qué creen los jesuitas. Los jesuitas creen que las creencias de Oriente y las creencias de Occidente se podían volver una sola. Repito, ellos creen que lo que creen en Oriente y lo que creen en Occidente se podría volver una sola idea. De ahí nace un gran jesuita llamado Pierre Teilhard de Chardin, francés de nacionalidad, que empieza a enseñar que el panteísmo tiene razón y que Dios en realidad es un ente, que Dios no es un ser. Por lo tanto, cuando él introduce esto al cristianismo y los jesuitas lo creen y empiezan a enseñarlo, lógicamente la fe de los jesuitas apostata, se pervierte y pervierte toda la iglesia, porque los jesuitas son los que deciden lo que los curas creen. O mejor dicho, en todo seminario católico, en todo el mundo, los sacerdotes aprenden lo que los jesuitas enseñan. Y por lo general los que dirigen los seminarios católicos son jesuitas. El poder de los jesuitas es un poder enorme, usted no se imagina. Ellos controlan la teología, controlan la filosofía y controlan la política. Detrás de cada presidente hay varios jesuitas asesorándolo, por lo menos uno. Es difícil encontrar un país que no esté con esa asesoría de jesuitas. Que yo sepa, solo Inglaterra y Estados Unidos se han vacunado contra eso. Pero usted tiene que comprender que al llegar un papa jesuita, este papa ya tenía por la organización todo preparado para vacunar a todas las personas, y todos los curas ya estaban enseñados a cómo disimuladamente volver a una inquisición pacífica, volver a que la gente empiece a creer como verdad la tradición, al igual que la Biblia. Entonces por eso es que ellos abiertamente hablan de María y la ponen al mismo nivel de Cristo como redentora, y la ponen al mismo nivel de Dios Padre como Madre de Dios. Entonces, como usted puede ver, abiertamente y sin que la gente se dé cuenta de este poderoso hechizo, el mundo que domina o que ministra la Iglesia Universal está en una apostasía extraordinaria. Paralelo a eso, usted puede oír Canal 23 y va a encontrar que Canal 23 prácticamente tiene un espíritu de apostasía. Casi todo lo que enseñan es apostasía. ¿Por qué? Porque pone tradiciones al nivel de la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la autoridad? Amén. La tradición no, porque la tradición son doctrinas de hombres, cosas que se han ido avanzando con el tiempo y que hoy día la gente cree como ciertas, pero que no son bíblicas. ¿En qué cree usted? ¿En la Biblia o en la tradición? Bueno, pues la Iglesia Católica dice que la tradición y la Biblia son iguales. Esto es un dogma publicado en el año 1545. Imagínense ustedes, desde esa época empezó la apostasía en la Iglesia Universal. Ahora, cabalga la apostasía en los corazones. ¿Y cómo hace la iglesia local para pelear con esto? Pareciera que la iglesia local está débil, como dice la profecía de Apocalipsis, que la iglesia de Filadelfia es débil, o sea, no tiene la fuerza que tiene la Iglesia Universal para combatir la apostasía. Judas está muy preocupado porque en su vida pasó eso mismo. Una especie de vacío o debilidad espiritual sucedió. Y yo quiero decirles qué fue lo que sucedió en los días de Judas, para que usted se ubique en el tiempo en que Judas escribió este pequeño libro. Judas en realidad no quería escribir esto, él quería escribir sobre
la salvación. Digan todo, la salvación. La salvación. Pero dada la situación, no escribió sobre la salvación, sino que tuvo que escribir sobre la apostasía y las consecuencias de la apostasía. Y la urgencia de que el verdadero cristiano, creyente en la Biblia, peleara por la fe. ¿Contra quién hay que pelear? ¿Contra los de afuera? No, en su mismo corazón. En su mismo corazón se puede producir una intoxicación y usted deja de creer en la Biblia, o deja de creer en Jesucristo, o deja de orar, o deja de leer la Biblia, o deja de congregarse, o se vuelve un rebelde, que es un síntoma de la apostasía. Un rebelde es alguien que no se sujeta a lo establecido, hace las cosas como a él le parece. Judas advierte las consecuencias de la apostasía y advierte que la apostasía iba a brotar dentro inclusive de la iglesia local. La iglesia local es lo más protegido que Dios tiene, porque se supone que en la iglesia local solo hay nacidos de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. Pero aún así Judas advierte que se iban a meter no natos, o sea, personas que parecen y no han nacido de nuevo, pero parecen, son como el trigo y la cizaña, que son idénticos. El trigo y la cizaña no se pueden distinguir porque son iguales. Se distinguen hasta la hora de la cosecha, porque el trigo se dobla y la cizaña permanece erguida. Es la única manera de distinguirlos. Y un campo, una vez que aparece con cizaña, no se vuelve a sembrar de trigo, ya no sirve, está contaminado, porque el pan que sale es amargo, dado que lleva cizaña. El sabor del pan no gusta al consumidor y deja de comprarlo. Entonces ese campo ya no sirve, porque tiene esa hiel, esa amargura de la apostasía. Entonces ahora vamos a clarificar quién es Judas. Búsqueme en Mateo 13:55. Judas era un hombre que hablaba 3 idiomas, sabía leer y sabía escribir, y fue educado en lo mejor de la Biblia. O sea, él se sabía la Biblia de memoria desde los 5 años de edad, posiblemente como todo judío, y conocía aquí al dedillo toda la historia, porque la Biblia es un libro de historia. Conocía toda la historia de la redención y toda la historia de la creación. Mateo 13:55. ¿Alguien lo lee para todos? Amén. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es llamado su nombre? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ese Judas, que es hijo de José y de María, es el que escribió este libro. Él vivió con Jesús toda su vida, pero no creyó en Jesús. Él se dio cuenta del ministerio de Jesús porque era su hermano, y la Biblia dice que María y los hermanos fueron a visitar a Jesús para reconvenirlo, que lo que estaba haciendo era muy loco, que estaba poniendo en peligro su propia vida. Jesús se enojó y dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿No son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? O sea que en ese momento María no creía en Jesús ni Judas. Y el hermano mayor de Judas es Santiago o Jacobo, que llegó a ser el primer pastor de la primera iglesia en Jerusalén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque la gente tuvo mucho tiempo para convertirse, pero estos se convirtieron de verdad. Santiago y Judas, la Virgen María se convirtió. Ellos estuvieron en el nacimiento de la iglesia en Hechos 2. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bueno, entonces ya vemos quién es Judas. Judas es un hermanito de Jesús que se crió con él, que jugó con él, que compartió con él, y que él, aún así, él
no podía ver, tras el velo de carne humana de Jesús, no podía ver a Dios. ¿Cuándo se convirtió Judas? Bueno, Judas se convirtió cuando Jesús resucitó. Jesús se le apareció 10 veces a diferentes personas. En esas 10 apariciones, una fue solo para Santiago. Ahí Jesús le encomendó a Santiago ser el primer pastor de la primera iglesia que fue creada en Jerusalén. Entonces, como usted ve, el primer pastor no fue Pedro, fue Santiago. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando Judas escribe este libro, Santiago, el pastor de la iglesia, había sido asesinado. La iglesia recibió una persecución y se dispersó. Y ya venía una amenaza de Roma, que Roma venía obligando a Jerusalén a arrepentirse o lo destruía, y Jerusalén no se arrepintió, y entonces la iglesia se dispersó. Toda la iglesia de Jerusalén se dispersó, unos se quedaron en Jerusalén para morir y otros se dispersaron. Judas salió de Jerusalén. Pedro había muerto. En el año 66 fue asesinado por Nerón. Y Pablo había muerto ya. Pedro y Pablo murieron cerca. Primero Pedro, después Pablo. Entonces se produjo un vacío en la iglesia. ¿Cuál es ese vacío? Que no quedaron, o por así decirlo, se terminó la etapa de los apóstoles. Jesucristo dijo que la iglesia es de Él. ¿Cuántos lo creen? Amén. También dijo Jesucristo que Él edificaría su iglesia. Él, no ningún hombre. Y Él dijo que lo iba a hacer en un orden. Primero con la era apostólica. Con la muerte de Pablo terminó la era apostólica. Y se suscitó un vacío de fe en la iglesia. No está el pastor Santiago. No está el apóstol Pedro. Y no está el apóstol Pablo. Y la iglesia entró en apostasía, porque se produjo un vacío. La era apostólica terminó y la fe era completa ya. La información que había en la Biblia, solo faltaban los libros de Juan, que son 5, pero esos quedaron para el año 95. Faltaban todavía 30 años para que Juan escribiera. La era apostólica terminó. La iglesia de Jerusalén está muerta. El pastor está muerto, lo asesinaron. Y no está Pablo, que es el hombre que saneó la apostasía que se generó en el principio, que tenía que ver con querer meter el judaísmo a la iglesia, cosa que Pablo evitó. Pero ahora surge una nueva apostasía, que es lo que Judas advierte. Una apostasía que no se había visto, que al haber un vacío de autoridad, un vacío en las iglesias, aparecieron unos apóstatas que querían llenar ese vacío de poder y de autoridad. Y Judas se levanta, escribe esta carta y la iglesia la dispersa por todo el mundo, donde habían plantado ya iglesias, que para esa época, quiero decirles, era todo el mundo, porque Pablo logró evangelizar todas las naciones de la época, o mejor dicho, habían iglesias en todas las naciones, incluyendo en China. La obra de Pablo en 15 años es colosal, es un milagro, es como la construcción del muro del templo por Nehemías, que él lo hizo en 52 días. Pablo en 15 años plantó iglesias en todas las naciones. Pablo y los primeros cristianos, que eran sumamente misioneros, eran sumamente evangelistas. Muy bien, entonces, ¿qué es en sí apostasía? Apostasía es que alguien está en la iglesia, anda bien, pero se va desviando. Conoce, pero no cree.
Por ejemplo, usted le pregunta a un cardenal, cardenal, ¿usted cree en Jesucristo? Y él le dice, en este momento no creo. Ningún cardenal cree en Jesucristo. Ellos creen en la iglesia, porque es una organización en que están y que ellos tienen que mantener porque de ahí se sostienen. Pero a ellos no les interesa Jesucristo, ni el Evangelio, ni la Biblia. Ellos ya ni conocen bien la Biblia, porque ellos se basan a la tradición, a los dogmas. Y ahora es lo más fácil meterle a la gente lo que le gusta, que le hablen de María. ¿Se acuerdan Juan Pablo II cuando quedó? Dijo, tú, María, te entrego el corazón, María, imagínense. Quedando el Papa y entregándole el corazón a María. Inmediatamente después la nombra por dogma corredentora con Cristo, porque él dice que María, como estaba al pie de la cruz, sufrió tanto por Cristo que ella también es redentora. ¿Usted cree que eso sea cierto? ¿Por qué Judas no menciona a María aquí? ¿Por qué Santiago no menciona a María? ¿Por qué Pedro nunca menciona a María? ¿Y por qué Pablo nunca la mencionó? Si estos grandes escritores bíblicos no la mencionaron,